Buenos días, Fernando. Parece que estoy muy lejos. Sí, pues estás lejos, estás lejos. Por eso. Francisco, cuéntanos un poquitito sobre la situación de competencia electoral, primero que nada, que va a haber en la región de la Araucanía. Hubo muchos que amagaron que iban, que no iban. ¿Cómo quedó configurada la situación, por ejemplo, en el caso tuyo? ¿Va Fuad Chahín y tú o vas tú solo? ¿No? ¿Aló? Mira, Sí. los candidatos a senadores acá en la región de la Araucanía somos dos. El diputado Chahín y quien habla, Francisco Buenchumilla. Somos dos solamente los candidatos que vamos acá a la región. Sí, pero eso por parte de la democracia cristiana. Por parte de la democracia cristiana, después hay otra lista de lo que sería el resto de la nueva mayoría, digamos PPD, PS, Partido Radical, etcétera, donde va Jaime Quintana y Alberto Pizarro, básicamente más otros 4 candidatos más la lista de la derecha y más el diputado Edward, que va también por fuera, más una lista del Partido Humanista, entiendo. O sea, van como 5 listas en general. Eso la hace bien atractiva como competencia, ¿ah? Porque ahí se le dio el cupo, entiendo, a Felipe Kast también, ¿no? Claro, Felipe Kast va en el Chile Vamos, junto con José García, Becker y Apun. Entonces es una lista, yo diría que en el papel bastante potente, sobre todo en esta región que hay mucha votación de derecha tradicionalmente. Nosotros, como lo que fuimos la nueva mayoría, vamos divididos en 2 listas, más una lista de izquierda. Entonces, si pudiéramos decir que la derecha va prácticamente unida, salvo Rojo, y el resto va dividido en 3 listas. En términos de las posturas que se están ofreciendo por parte de los candidatos, ¿hay algún viso de consenso respecto de lo que todos propongan relativamente parecido o hay diferencias muy serias, Francisco Buenchumilla? Yo diría que en general las proposiciones son más de lo mismo. Yo no noto una innovación respecto de lo que se ha estado discutiendo en el curso de estos años respecto de la situación de la Araucanía, que tenemos un conflicto, que es la región pobre y que para eso hay que hacer tal y tal cosa, que es lo que se ha venido haciendo durante los 20 años. Entonces, yo no veo una cosa novedosa de parte de los candidatos en general, particularmente de la derecha. ¿Y de qué manera pueden ciertos eventos impactar la elección? Te pongo como ejemplo las acciones de violencia que hemos visto o el juicio que se acaba de iniciar en torno al asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. ¿De qué manera, o si es que tienen algún tipo de impacto en la decisión de los votantes, según lo percibes tú, Francisco? Mira, yo reafirmo lo que he dicho hace mucho tiempo atrás cuando era intendente, pero que se ha colocado en el escenario, de que este es un problema de naturaleza política. Yo creo que hoy día eso nadie lo discute. Lo que falta es que el diagnóstico de que es un problema político se traduzca en la voluntad política del próximo gobierno de sentar a la mesa a todos los actores y que sinceremos las propuestas y veamos qué solución tiene esto. Pero esa proposición yo la noto débil, fundamentalmente en el lado de la derecha, donde han hecho mucho más hincapié en las medidas de seguridad, en la aplicación de la ley antiterrorista, y en consecuencia a mí me parece que no hemos avanzado, por lo menos en las proposiciones para enfrentar este problema políticamente. Más aún, yo creo que se han polarizado, por los términos electorales, en cuestión de que la solución es simplemente más mano dura, que es lo que veo en general en las proposiciones de la derecha. Y en el ámbito de lo que podríamos denominar las coaliciones de gobierno separados en lista y lo que pretende o propone el Frente Amplio, ¿hay alguna base de posible consenso o no hay? Yo creo, mira, yo particularmente soy muy escéptico en esto, porque llevo muchos años en esto. El programa de Carolina Goich recoge bastante los planteamientos que yo he hecho respecto de la necesidad de un Estado plurinacional, la autodeterminación, la naturaleza política del problema. A mí me sorprendió de que se acogiera en la ADC los planteamientos que yo he venido haciendo. Me sorprendió gratamente, por cierto. Pero todavía no hemos entrado a la discusión pública. Yo creo que cuando la elección entre derechamente en la recta final,
y tengamos la posibilidad de discutir por los medios de comunicación estos temas, que ahí va a ser interesante ver las posturas de los candidatos presidenciales y de los candidatos senadores, básicamente, respecto de si este camino es viable en la administración de 4 años, respecto de enfrentar el problema políticamente. Así hay que entender y hay que recordar también, Francisco Huanchumilla, que los problemas que tuviste tú como intendente no los tuviste precisamente con personas de otro partido, los tuviste con Jorge Burgos cuando era ministro del Interior y tú eras intendente y finalmente él puso a alguien que era cercano a él en tu reemplazo. Claro, porque aquí también hay un tema cultural en los partidos políticos chilenos de nunca haber entrado a este tema al fondo, de conocer la historia de Chile, y cuando yo planteo esto, es toda una novedad, disruptiva, no ha sido fácil, pero yo creo que lentamente hay gente que ha ido estudiando los temas, yo he escrito algunas cosas, y en fin, he hecho mucha conciencia al respecto, y creo que algunos han ido entendiendo este tema. Y espero que podamos tener un gran debate de aquí al 19 de noviembre respecto de toda esta situación. ¿Qué se puede hacer desde el Senado respecto de esta situación, entendiendo que la Constitución, y no sabemos exactamente quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República, qué se puede hacer teniendo, repito, conciencia de que la Constitución política del Estado actual no te permite iniciativa legal parlamentaria en nada que implique presupuesto público, por lo tanto necesariamente tienes que llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para que cualquier idea que se te ocurra se implemente, y eso, claro, si es que es tu candidata a la que gana, puede haber una suerte de cierto rapport, pero si es que no es, o es alguien distinto de otro partido o incluso de una coalición opositora, básicamente uno se queda sin posibilidad de llevar adelante lo que prometió. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero ese planteamiento es básicamente una mirada más jurídica respecto de las facultades constitucionales que tienen los senadores y los diputados. Pero yo creo que un senador tiene mucho poder político, y ese poder político puede hacer que cambien muchas cosas. Yo aspiro justamente a ser senador para ejercer ese poder político con fuerza que permita cambiar las cosas, porque te coloco un ejemplo. Yo como intendente no tenía ninguna facultad jurídica presupuestaria, pero sin embargo con la fuerza política que le colocamos, del año 2014 al año 2015, subimos el presupuesto regional de 75.000 millones de pesos a prácticamente 100.000 millones de pesos al año, o sea, casi un 25% de aumento. ¿Qué presupuesto aumenta casi un 25%? ¿Por qué fue eso? No por la facultad jurídica, que no la tenía, sino que por la fuerza política que yo puse en los argumentos, en las convicciones que llevó al gobierno a tener un gran presupuesto para la región de la Araucanía. Entonces yo, si soy senador de la República en representación de la Araucanía, voy a colocar el peso político que esto significa para resolver el problema de la Araucanía, y voy a encimar a cualquier gobierno que sea a que caminemos por el lado del entendimiento político y direccionemos este buque para lograr no solo la paz social, sino que la justicia y la superación de la pobreza y el desarrollo que requiere esta región de la Araucanía. Entonces yo creo que es un problema de poder, más que facultades jurídicas. Estamos conversando con el exintendente de la región de la Araucanía, Francisco Huanchumilla. Francisco, hay problemas que son permanentes, son objetivos, tienen lugar. La última quema masiva de camiones, los actos de violencia que se dan. ¿Cómo encasillas o dónde colocas, dónde ubicas estos últimos actos de la quema de camiones de la empresa Luchetti? ¿Es más de lo mismo? ¿Hay algo novedoso en materia de los grupos que están provocando este tipo de cosas que tú conozcas? Bueno, yo entiendo que la CAM tiene una mirada más estratégica, más política respecto del conflicto, y tiene ciertos objetivos. Esto otro yo lo veo dentro de un cuadro de mayor anarquismo y sin direccionamiento político, porque no se le conocen planteamientos en torno a simplemente una protesta, y en consecuencia ahí hay una división entre la CAM, que propicia la violencia política pero con un direccionamiento político, y estos otros grupos que yo creo que son más anarquismo. Ahora yo imagino que el gobierno, a través de sus organismos pertinentes, tiene que tener claro esto, porque a lo menos los historiadores mapuches de Santiago y de acá
tienen claro, digamos, cuál es la división que existe al respecto. ¿Cuál es la división que existe al respecto? Esta división, porque hay un grupo que propicia la violencia política, pero que uno tiene objetivos políticos y lo otro no los tiene, que es simplemente anarquismo. Está bien, pero ¿cuál sería el objetivo de, por ejemplo, los grupos anarquistas? ¿Es quemar camiones por qué? ¿Por qué? Porque no... bueno, el anarquismo... Sí, dime. No, es que el anarquismo básicamente no cree en el Estado, ni cree en las instituciones del Estado. En cambio, la CAM yo creo que cree que el Estado puede cambiar y tener un objetivo diferente y llegar a ciertos acuerdos profundos respecto de cuál sería la estructura definitiva del pueblo mapuche, del país mapuche, como le llaman muchos. ¿Y tú crees que con la CAM, por ejemplo, hay espacio para conversar, para negociar? Bueno, la CAM es más dialogante, ellos participan en muchos foros, a mí me ha tocado estar en foros de las universidades con ellos, ellos han dicho públicamente, se lo dijeron al obispo, se lo dijeron a la prensa, que ellos están disponibles para una tregua, para conversar. Pero todos estos son temas tabú, porque las clases dirigentes, digamos, no están ni ahí con este tema, porque simplemente no se meten un poquito a estudiar detenidamente el problema. Lo que básicamente dicen muchas de esas personas que tú mencionas es que lo que tiene que parar primero es el acto de violencia que va contra el Estado de Derecho y después puede venir probablemente algún tipo de negociación, pero lo que plantea, me imagino, muchos de estos grupos que usan la violencia para visibilizarse es que si es que no hicieran esos actos, nadie los tomaría en cuenta. Claro, es que eso no se da en ninguna parte donde hay conflictos, pues en Colombia se dio después de 50 años, ¿te fijas tú? Entonces, si alguien, digamos, hace un llamado al diálogo y la gente está dispuesta a concurrir, entonces yo lo tomo, naturalmente. Lo tomo, por supuesto. Y en el caso de la parte económica, Francisco Huenchumilla, ¿qué tan difícil es combinar lo que tiene que ver con las reclamaciones que hacen muchas personas de los mapuches respecto de los territorios con las situaciones que tienen que ver con las forestales, las situaciones que tienen que ver con la extracción de riquezas naturales ahí? ¿Hay posibilidad de compatibilización ahí en algo o es excluyente el diálogo? Mira, yo siempre he dicho que por lo menos yo encontré en las grandes empresas forestales que tienen sugerencias generales en Santiago, siempre una disposición a dialogar. Mira, yo estoy invitado el próximo 7 de septiembre a un encuentro donde una certificadora internacional respecto de las empresas forestales me han pedido un comentario respecto de un estudio que hicieron antropólogos y estudiosos del mundo mapuche respecto de la relación de las empresas forestales con los territorios, con los mapuches, con el Estado chileno. Entonces, eso no hacen las empresas forestales, están permanentemente estudiando a ese nivel y hay disposición, digamos, a conversar. Yo creo que el gobierno no ha tomado realmente, en serio, digo, no este gobierno, los gobiernos en general, que ese mundo, naturalmente que con eso nos están diciendo, mire, conversamos y nosotros nos retiramos, pero abren una puerta para buscar un entendimiento, que eso en política es lo básico. Abrir la puerta no te garantiza el resultado, pero al menos te dice, entre y conversemos. Y eso yo lo he encontrado, digamos, no puedo decir otra cosa respecto de las grandes empresas forestales. Entonces, ese elemento político no ha sido tomado, digamos, por ningún gobierno, y yo creo que sería interesante explorar eso en ese sentido. Estamos conversando con Francisco Huenchumilla, exintendente de la región de la Araucanía. ¿Cómo te explicas entonces, Francisco Huenchumilla, que esa región tenga una votación histórica muy cercana, muy fuerte en la derecha? Fue la única región que ganó en el plebiscito Augusto Pinochet. Tiene todos quieren ser parte del el grupo de candidatos de la derecha en la región de la Araucanía, porque tienen muchas posibilidades de ganar. ¿De dónde se obtiene esa gran representación que no se da necesariamente en otras regiones que también están bastante menoscabadas y que no tienen, incluso tienen mucho menos problemas en términos de violencia como lo que se vive ahí? ¿Por qué? Porque yo creo que históricamente
fundamentalmente en la derecha, que cuida los intereses de los más ricos del país, se da una relación muy íntima entre la política y el dinero. Y aquí voy a decir una cosa brutal. La derecha ha usado el dinero en toda la historia de Chile, como el cohecho ha sido permanente en estos 200 años de vida republicana, digamos. Y en esas zonas pobres, entonces ocurre una cosa muy sencilla. Si la derecha, por ideología, por idea, tiene un 40% de adherentes de todo tipo, el otro 10% se lo compra. Se lo compra cohechando, con plata. Eso fue lo que han hecho históricamente, con carretonadas de plata, con el viejo con el maletín, que eso funcionó. Bueno, ahora tenemos una legislación nueva. Yo no soy muy optimista al respecto. Entonces hay mucho clientelismo, mucha compra, mucho regalo, mucha plata. Lo hubo hasta la elección pasada. A ver, no, yo permítame que tenga una duda. Yo creo que va a volver el viejo del maletín, francamente. No soy muy optimista, creo que la legislación nueva avanzó notablemente, pero creo que quedan muchos resquicios. Y eso explica la alta votación de la derecha en las zonas pobres, que la gente, por la necesidad que tiene, simplemente se la compra. Pero, ¿tú tienes evidencia de eso que se pueda colocar frente a un tribunal o es algo que tú estás diciendo porque te tinca? Bueno, eso fue lo que yo viví muchas veces como candidato, lo viví todo este tiempo, por supuesto. Pero hoy día lo que va a pasar ahora, bueno, vamos a estar atentos. Naturalmente que vamos a fiscalizar. Y si vemos regalos, vamos a hacer las denuncias. Veremos qué pasa. Pero como te digo, yo no estoy muy optimista al respecto. Francisco Buenchumilla, ¿qué tanto sientes tú que lo que pasa en la Araucanía es de importancia para el resto del país? Porque por una parte están las competencias de diputados y senadores ahí, y por otra parte están las promesas de campaña de 8 candidatos presidenciales que van a aparecer en la papeleta de noviembre, y que hablan de la Araucanía, pero le hablan a otros chilenos, quieren que le hablan a chilenos que están en otras regiones. ¿Qué tanto sientes tú que importa para el resto del país lo que pasa en la Araucanía? Mira, yo lo veo bajo 2 dimensiones, Fernando. Uno, de que para el sistema democrático en su conjunto, para la democracia que nosotros queremos para Chile y que tenemos en Chile, no es admisible que en un sector del país, del territorio, existan compatriotas nuestros que busquen el camino de la violencia política para resolver su participación en el espacio público republicano. La violencia no es permitida en democracia. La metodología de la democracia es el diálogo y no es el enfrentamiento. Si esto sucede, eso debería ser de una máxima preocupación para todo el país y para sus autoridades. Lamentablemente eso no sucede. Ahora, ¿qué va a pasar en el segundo aspecto? Con lo que viene, yo no soy optimista porque creo que la derecha polarizado hacia un discurso de mayor mano dura, de aplicación de más ley, de más quilla, de los tribunales, de más militarización. No soy optimista, por lo tanto, en el panorama que viene respecto de buscar una salida política. Por eso, precisamente, yo quiero ser un actor político más relevante en la escena nacional y en el Senado, para poder equilibrar esto y buscar una salida política a este problema que se focaliza en un territorio como la Araucanía, pero que es de la esencia de la democracia, que no puede existir el método de la violencia para resolver nuestros problemas. ¿Tiene una ventaja llamarse Buenchumilla en la región de la Araucanía para ser candidato a senador? Yo creo que la ventaja que tiene es tener seriedad en mis planteamientos, donde nadie seriamente me ha a mí contradicho las cosas que por escrito y públicamente yo he planteado, donde he tenido un discurso coherente, fuerte, claro. Ese discurso ha penetrado, por supuesto, y en consecuencia lo que yo he colocado encima de la región de la Araucanía y del país es una ruta, una hoja de ruta, una carta de navegación respecto de cómo enfrentar la situación de la Araucanía. Yo creo que ahí está la fortaleza de la candidatura que yo represento. Está bien, pero ¿no sientes tú que la condición tuya de ser una persona tan ligada a parte del pueblo mapuche tenga una ventaja o puede ser incluso hasta un obstáculo, digamos? No, es una ventaja naturalmente en determinados sectores. En el mundo mapuche, por supuesto, es una ventaja. Vamos a ver cómo se expresa eso en las urnas.
Bueno, te quiero agradecer, Francisco Buenchumilla, por este contacto y que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Muy buenos días. Muchas gracias. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.